Carta 8. He venido a ti nuevamente para hablar sobre la verdadera naturaleza de la existencia. La verdad del ser es esta: tú, que solo crees en el mundo material, estás viviendo enteramente en el mundo finito, terrenal. Estás viviendo en la dimensión de la manifestación de tus creencias. Aquellos cuyas percepciones espirituales y vidas han sido elevadas en sus frecuencias vibratorias para fundirse con las frecuencias espirituales de vibración de la dimensión espiritual, pueden percibir que viven en dos dimensiones. Son plenamente conscientes de esta verdad, viven según esta verdad y evolucionan en frecuencias del ser cada vez más elevadas. Ya no están atrapados por las creencias humanas y viven con el entendimiento de que están en lo infinito, donde no hay limitaciones. Cuanto más elevadas son sus frecuencias vibratorias de conciencia, más conscientes son de que viven en lo infinito y que solo ellos mismos imponen límites a lo que pueden aspirar. Aquellos cuyas percepciones han sido elevadas de este modo mientras aún están en sus cuerpos perciben que existe solo una dimensión del verdadero ser individual, y esa dimensión es la actividad de la conciencia divina. También pueden llegar a comprender plenamente que existe una dimensión más allá, la de la conciencia universal, en la cual lo universal reside en perfecto equilibrio y que no puede ser invadida por nadie, pues en esa dimensión cualquier individualidad sería absorbida inmediatamente por la unidad del ser. Cuando un alma alcanza, en comprensión y realización, el nivel más alto de las frecuencias vibratorias de la conciencia crística, puede mirar hacia abajo y contemplar los niveles de vibración que ascienden o descienden hasta la humanidad en la Tierra. Sabe, con amor y compasión, que la humanidad está aprisionada en las vibraciones inferiores de la conciencia divina que están ocultas en el impulso egocéntrico. Este impulso es completamente inconsciente de la verdad del ser, que es la verdadera identidad del alma y la verdad terrenal del ego. No tiene la menor conciencia del inmenso propósito detrás de su existencia ni de la misión final que debe emprender. La tarea del alma recién nacida es experimentar, a través de su cuerpo, la psique y todo lo que estas frecuencias inferiores tienen para ofrecer, y crecer como consecuencia de los acontecimientos y experiencias mentales / emocionales que surgen de sus pensamientos y sentimientos. El alma debe aprender, mediante experiencias y errores, el estado de conciencia que la hace enormemente feliz o la carga de dolor y tristeza, lo cual da origen a diversas limitaciones físicas. El propósito de la vida en la Tierra no es descubrir una forma de experimentar alegría y felicidad inalterables, aunque ese sea el deseo de cada alma. La felicidad y la alegría sublime dificultarían el progreso del alma hacia las vibraciones espirituales superiores de la conciencia. Finalmente, después de muchas vidas de altibajos, de comodidades y desgracias, la psique despertará a la verdad de su ser y comprenderá que dentro de sí misma tiene el potencial de acudir a la conciencia divina para obtener discernimiento, entendimiento y conocimiento, así como para elevar las vibraciones de su conciencia espiritual hacia las de salud, bienestar, protección, crecimiento interior, alimento espiritual y para irradiar a los demás la propia naturaleza de la conciencia divina. Como dije antes, la conciencia es vida y la vida es conciencia. Donde hay vida, hay conciencia. Donde hay conciencia, hay vida. Todo en la existencia está definido por las frecuencias vibratorias de la conciencia, la luz, el sonido, el color, todos los fenómenos físicos, vivos o inanimados. Si puedes cambiar las frecuencias vibratorias de algo, puedes cambiar su apariencia, ya sea sonido, color, gas, líquido u órganos físicos. Cuando los órganos físicos presentan un aspecto de mala salud, es porque las frecuencias vibratorias normales de ese órgano se han reducido y la vida dentro de él ha disminuido. La ciencia presenta el universo como materia, que posee conciencia, pero la verdad es que, el universo es conciencia que ha adquirido la apariencia de materia como consecuencia de un descenso a frecuencias vibratorias inferiores de conciencia. Esa es la verdadera realidad de la existencia, nada más. Toda tu existencia es una cuestión de frecuencias vibratorias. Cuanto más elevadas son las percepciones espirituales y la adhesión al pensamiento espiritual, más rápidas son las frecuencias vibratorias personales en el cuerpo, la vitalidad se eleva y, finalmente, la enfermedad desaparece. La comunidad científica cree que vives enteramente en la dimensión humana, que comprende el sistema solar y las galaxias de estrellas. La ciencia cree que el razonamiento humano es el punto más alto de referencia inteligente en cualquier momento, habiendo evolucionado como respuesta a los cambios ambientales y a las condiciones climáticas, y que es puramente el producto de la actividad cerebral. Según la ciencia, tus emociones son totalmente reales y válidas, lo que se piensa y se siente es indiscutible y eso constituye la única realidad de la existencia. La normalidad se evalúa según el promedio de pensamientos, acciones y respuestas al entorno.
Esto es percibido como la realidad humana. Cualquier talento que trascienda el rendimiento promedio de la mente promedio es considerado como genial y originado en poderes mentales poco comunes. Se considera que el rendimiento por debajo del promedio se debe a un retraso mental resultado de alguna causa física, genética, trauma de nacimiento, etc. La ciencia cree que la dimensión física es el principio y el fin de la existencia. La ciencia es tan contraria a cualquier posibilidad de creencias que puedan engañarla, que aceptará como real cualquier fenómeno, con la condición de que pueda ser calculado, estimado y comprobado por instrumentos. Si reflexionas cuidadosamente sobre esto, comprenderás que lo que la ciencia sostiene como un hecho es, en realidad, solo una creencia originada en conclusiones sacadas mediante el uso de tus 5 sentidos. Así ocurre con cualquier otro aspecto de tu existencia. En tu dimensión terrenal, los hechos ocurren segundo tras segundo, pero en el momento en que se producen se convierten en creencias recuerdos, y los recuerdos no siempre son precisos. Cualquier sentimiento y pensamiento que tengas sobre el pasado no son hechos, sino puntos de vista y creencias por lo tanto, no son hechos ni son la realidad detrás de ellos. Esto se aplica a todas las facetas de la existencia. La verdad es, vives en una dimensión terrenal compuesta enteramente por tus creencias que surgen de tus respuestas a lo que ocurrió hace 100, 1000 o 10.000 años. Hubo un tiempo en que las personas creían que la Tierra era plana. Por lo tanto, pensaban que vivían en un mundo plano y tenían miedo de navegar demasiado lejos yendo de un lado a otro del océano, pues existía el peligro de caer por el borde del mundo. Para esas personas, hace tan solo 400 años, el mundo era plano. Hoy, gracias al conocimiento, el mundo es accesible en todas las direcciones. Las personas del pasado, como las del presente, guiaban sus vidas según las leyendas de los antepasados, el poder de los ancestros y otras historias. Creyeron en ellas con tanta intensidad que las limitaciones impuestas por esas creencias restringieron sus acciones y actividades. La danza, por ejemplo, era considerada inmoral y perversa por ciertas sectas cristianas. Por lo tanto, ese placer fue erróneamente negado a muchas personas que podrían haber experimentado gran alegría y liberado mucha tensión al bailar. Con la religión ocurre lo mismo. Las creencias son la propia sustancia de la religión. Están basadas en acontecimientos antiquísimos que no son más que leyendas. Las creencias pudieron haber sido relevantes para la mentalidad general de aquellos tiempos, pero hace mucho que se volvieron irrelevantes en un mundo de cambios continuos. Aún así, son estrictamente observadas y se han convertido en objeto de culto, festividades, celebraciones, llanto y más destructivamente en la razón por la cual los hombres se matan entre sí y causan terribles desgracias a mujeres y niños. Ciertas religiones afirman que Dios está en todas partes y en todas las cosas, pero también sostienen de manera dogmática que nadie conoce la mente de Dios ni las razones por las cuales el pueblo se mata entre sí. Puede que eso esté en los planes de Dios, dicen. Con actitudes mentales compuestas de tal conjunto de creencias ilógicas, ¿dónde puede la humanidad, en el tiempo actual, encontrar alguna certeza de belleza, alegría, salud, bienestar y amor? Las creencias religiosas nos presentan a un Dios cuya voluntad puede traer vida y sanación o muerte y destrucción. Con tales creencias, la única certeza es la incertidumbre. Con estas creencias, cualquier enfermedad o anormalidad puede ser justificada como la voluntad de Dios. Sin embargo, son tus creencias las que controlan todas las expectativas sobre lo que la vida puede traerte en el futuro. Es preferible un agnosticismo saludable, que es una actitud mental que acepta desconocer la naturaleza de Dios o la existencia de algún Dios, pero que está abierta a la convicción traída por la iluminación, a las creencias fanáticas de medias verdades o falsedades. Qué ciega es la raza humana en general. Las personas son como topos viviendo en túneles, convencidas de que pueden evaluar toda su existencia usando sus sentidos del oído y el olfato, su limitada visión y tacto. Así, uno puede descender en la escala de las formas de vida y constatar que miles de especies viven vidas enteramente definidas y delimitadas por sus sentidos. Lo que pueden percibir como real constituye su realidad personal, su mundo particular. Cada capa de existencia experimentada por las diversas especies de seres vivos es distinta de cualquier otra, dentro de la dimensión terrenal. Esto incluye la mente humana, que está literalmente poseída por doctrinas y dogmas religiosos, y aprisionada en teorías científicas y fórmulas matemáticas. Las doctrinas religiosas fueron concebidas por el razonamiento humano en un esfuerzo por explicar las enseñanzas
de los maestros espirituales cuyas mentes se movieron más allá de la esfera humana del intelecto, adentrándose en las esferas celestiales de la percepción inspirada en la realidad universal. Los conceptos científicos también son productos de los sentidos humanos, que racionalizan y dan nombre a los fenómenos observados por la visión humana durante la experimentación. Por lo tanto, cuando el razonamiento humano es capaz de dejar de lado tales creencias limitadas y elevarse para entrar en contacto con la realidad que se encuentra más allá del razonamiento, la lógica y la más alta racionalización humana, conocida como conocimiento, la mente accede a las esferas superiores de la conciencia de la vida. Está impregnada de la verdad universal, la cual está literalmente más allá de lo que la mente humana normal puede percibir, aceptar o comprender. La mente humana no puede comprender ninguna experiencia que esté fuera de los parámetros electromagnéticos de la existencia terrenal y del funcionamiento del cerebro, hasta que la iluminación de la conciencia divina penetre en la totalidad del sistema humano de mente, emociones y subconsciencia, momento en el cual la unidad y armonía subyacentes son reveladas. Cuando percepciones espirituales completamente nuevas son presentadas a una mente adoctrinada religiosamente, estas son percibidas como si vinieran de Satanás, fueran pura locura o imaginación. Esto es natural, ya que cuando las emociones son intensamente agitadas y desafiadas, lo cual ocurre cuando se contradicen creencias profundamente arraigadas, los impulsos magnético-emocionales de apego-rechazo propios del impulso egocéntrico entran inmediatamente en acción. Cualquier tesis o suposición que provoque un profundo malestar mental, angustia o confusión en una mente condicionada será rechazada instantáneamente mediante una barrera de pruebas reunidas a partir de las creencias de esa mente condicionada, para apoyar tal rechazo. Pero esas pruebas no son más que creencias. Este es un proceso emocional mental totalmente natural dentro de la dimensión puramente humana. Por lo tanto, si mi verdad es ofrecida a aquellos cuyas actitudes mentales están firmemente establecidas y condicionadas por el miedo o reforzadas por la voluntad humana de adherirse a tales creencias programadas, es simplemente natural que la verdad despierte emociones indisciplinadas y sea violentamente rechazada, quizás incluso con virulencia. Esta es una descripción de la actividad mental emocional normal dentro de la dimensión humana. No debe ser criticada, ya que una mente condicionada se siente completamente insegura y a la deriva, o atrapada en un pantano, cuando es confrontada por un concepto completamente nuevo. Estas metáforas humanas describen exactamente lo que sucede cuando una mente adoctrinada es desafiada por una percepción completamente nueva sobre aquello que antes consideraba tan valioso, tan seguro, tan correcto. Al leer estas cartas por primera vez, podrás determinar dónde te encuentras mental y emocionalmente. ¿Estás bloqueado en tu progreso espiritual por tu obstinada adhesión a tus creencias actuales? Después de una reflexión honesta puedes comprender que todo aquello que defiendes con tanto fervor no es más que una creencia irracional. Es absolutamente vital para tu desarrollo espiritual que finalmente comprendas plenamente los principios de tu mente humana y su funcionamiento emocional. Crees que sabes, pero no comprendes completamente. Solo podrás comprender alejándote de ello por completo, trascendiendo, moviéndote hacia dimensiones más elevadas de percepción y experiencia, entrando en la verdad misma. Solo entonces comenzarás a percibir que tú y todas las demás personas del mundo han vivido y guiado sus vidas, casi enteramente por creencias humanas, no por la verdad. Muchas personas creen de todo corazón que, al rezar pidiendo recibir cierta cosa, vivir determinada experiencia o recibir buena orientación para cierta situación, verdaderamente obtendrán el objeto, la experiencia o la guía que mejorará su bienestar. Ellas creen que cuando reciban la respuesta a su oración, si la reciben, se alegrarán sinceramente y seguirán inmediatamente el consejo, sin importar cuáles sean las condiciones presentes, porque, al venir de lo divino, solo puede ser la respuesta correcta que conduce a la felicidad. Sin embargo, cuando se enfrentan al tan deseado objeto, experiencia u orientación, quienes reciben la gracia divina a veces se sienten tan perturbados y desorientados que son incapaces de aceptar la intromisión de la conciencia divina, exactamente como lo habían pedido, y no saben qué hacer ante ello. Si la mente se ve tan afectada al recibir lo que pidió cuando llega de una forma inesperada, ¿dónde está la verdadera fe y creencia que la persona estaba tan segura de poseer en abundancia? ¿No ves que es la creencia, y no la verdad, la que ha orquestado todo el movimiento en respuesta a la oración, con la excepción, por supuesto, de la intervención de la conciencia divina? Esa intervención es la única realidad en todo el procedimiento, lo demás es creencia y esperanza, una gimnasia mental que usa las experiencias pasadas para medir el presente.
Tu única verdad es la conciencia divina, que conduce únicamente hacia el crecimiento y la perfección, si confías plenamente en que así lo hará. Haz una pausa aquí para leer y releer los párrafos anteriores, porque lo que ocurre en tu conciencia es la base de tus experiencias y de tu vida. Pregúntate, ¿realmente percibes, te das cuenta, comprendes que la realidad es la fuente de todo conocimiento y creatividad? ¿O simplemente aceptas estas palabras formalmente y reconoces la conciencia divina solo de una manera mental y superficial? Vives plena y completamente, minuto a minuto, con el entendimiento de que la conciencia universal es la única realidad y la inteligencia más elevada que opera en la creación. ¿Dependes consistentemente de su suprema y efectiva guía? ¿O piensas que sería mejor vivir según tu propia voluntad finita y tus impulsos emocionales a veces confusos? Si recibes una orientación directa para seguir cierto camino, pero dudas preguntándote si esa orientación te dirige hacia donde crees querer ir, ¿estás plenamente entregado a la autoridad inteligente más alta, la conciencia divina? ¿No es eso una indicación de que tu ego aún está al mando? Incluso estas cartas, cuando se difundan como está previsto, se convertirán en creencias, y no en la pura percepción espiritual de aquello que es, de donde se originan estas palabras. Solo cuando estas palabras sean llevadas a la meditación, después de pedir la iluminación espiritual, es que finalmente la realidad espiritual que está detrás de ellas llegará como un rayo de luz a la mente. Cuando eso ocurra, sabrás que sabes. Aquellos que hayan evolucionado lo suficiente como para vivir en dos dimensiones, ustedes cuyas mentes pueden moverse más allá del reino del intelecto humano hacia la dimensión más elevada de la realidad universal, probablemente encontrarán en el futuro a muchas personas que rechazarán estas cartas como si fueran pura imaginación. Sin embargo, no se entristezcan. Recuerden lo que les estoy diciendo ahora. Ustedes residen en dos dimensiones y nadie puede ir más allá de la dimensión del mero intelecto, antes de haber cumplido los requisitos previos de la iluminación espiritual. Estos son, un verdadero despertar espiritual que conduzca a una profunda iluminación sobre las actividades del ego y de la personalidad, seguido por arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Este es el único camino. El arrepentimiento lleva al rechazo de la dimensión magnético-emocional del rechazo-apego, que, en sus formas más destructivas, los humanos describen como pecado. Cuando una persona entra en la dimensión espiritual y se impregna con las características de la vida, comienza a comprender y finalmente a saber que el impulso egoico humano de pensar solo en uno mismo, en realidad, cierra el alma al flujo continuo de la vida divina en la mente, el corazón, el cuerpo, las relaciones y las experiencias diarias.